Bueno, entonces esta es la primera clase de digestivo. Esto es introducción. Sobre todo aquí en gastro importa mucho la irrigación. O sea, la irrigación de cardio se queda muy corta a comparación de gastro, ¿no? Porque gastro, o sea, aparte de irrigar, en este caso, órganos, puede irrigar vísceras. Entonces, lo importante son identificar, pues, de dónde viene cada arteria, las ramas, y se pregunta bastante, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a estar viendo eso. Vamos a estar viendo o sea, Embro sí vamos a estar mencionándolo, pero cuando ya yo lo llevo por órgano, yo lo llevo pues así, ¿no? ¿Por qué? Porque cada órgano tiene su malformación congénita. Y aquí siempre va a estar involucrada una patología que se llama trisomía 21 o conocido como síndrome de Down, ¿no? Entonces, eh, tanto, por ejemplo, atrofia duodenal, eh, el síndrome de Hirschsprung, bueno, el colon tóxico. Hay un montón de enfermedades que se asocian como esa enfermedad congénita, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que muchas veces eh, te van a poner como casos clínicos. O sea, a lo mejor por el nivel donde estás todavía no te vas a dar cuenta que te están hablando de un síndrome de Down, pero muy probablemente es un síndrome de Down lo que te están hablando, ¿no? Cuando te ponen por lo general siempre un paciente pediátrico, ¿sí? Un pediátrico o un recién nacido. Entonces, parte de la información lo tomé del libro de Ross, ¿ok? Yo aquí me centro más en la parte de esófago y como entonces, esto es lo que pasa básicamente. Vamos, cómo el alimento va entrando, ¿ok? Lo de glutes, bueno, lo masticas, posteriormente lo de glutes, el alimento, ¿ok? Se protege la vía aérea y va bajando por el esófago, ¿ok? Y Ujú. posteriormente se abre un esfínter, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el esfínter esofágico superior, va a caer hasta estómago y en estómago cuando caiga en estómago, estómago con su jugo gástrico lo va a mezclar, ¿no? ¿Ok? Y se va a convertir en lo que se conoce como quimo, ¿sí? Entonces el bolo ya no va a ser, bueno, el bolo ahora va a pasar a ser, en este caso, quimo, y el quimo va a pasar una vez que el estómago abra su esfínter pilórico, ¿no? Entonces, Ujú. cuando el alimento pase por el esfínter pilórico, pues va a pasar al tracto intestinal, ¿no? O sea, a este lado, ¿no? Entonces ahí estamos, lo que estamos viendo básicamente es cómo el alimento se va mezclando con el jugo gástrico, ¿ok? Ácido clorhídrico, bicarbonato, entre otras enzimas, y va a pasar hacia este lado, ¿no? Normalmente, bueno, este es el esfínter esofágico inferior y este es el esfínter pilórico, ¿ok? El superior estaba arriba, ¿sí? Entonces, para que pase a píloro, aquí vamos a ver muchos mecanismos, aquí por lo general van a ser mecanismos hormonales, aquí se activar una hormona y esa hormona abre ese esfínter, aparte de que la hormona lo abra, pues el pH gástrico, la cantidad osmótica, ¿ok? La carga osmótica, pueden abrir este esfínter y pasa al intestino. Entonces, una vez que pasa el intestino, el páncreas va a liberar sus enzimas, ¿ok? ¿Para qué? Para que esas enzimas rompan, en este caso, los macronutrientes, ¿ok? Y pase directamente al intestino para que las vellosidades lo absorban. Entonces, la mayoría, aquí va la primera pregunta de exámenes, la mayoría de los nutrientes, en este caso, vitamina, hierros, ¿ok? Bueno, más bien, vitaminas, hierro, se absorben en el intestino delgado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el colon? El colon, la conexión que tiene con el intestino delgado es básicamente en este caso, su esfínter, ¿ok? Más o menos que está acá, ¿ok? Ujú. Ese esfínter va a recibir el alimento, bueno, es el quimo, y ahora lo que toca es absorber agua. Entonces, lo que hace el colon, segunda pregunta de examen, es absorber agua sobre todo. ¿Qué parte del colon realiza? Por lo general las austras. Las austras del colon realiza todo eso. Absorción de agua, ¿no? Realiza la absorción de agua. ¿Ok? Y Ok. cuando hablamos de todas estas funciones que te dije, tanto de que el elemento va a ir bajando, o sea, va a ir bajando, se combina el bolo junto con el jugo gástrico, se forma el quimo se le absorbe los nutrientes por el intestino y el colon, en este caso, o el colon, el intestino largo, como quieran decirlo, el colon va a absorber agua, ¿ok? Y todo eso se da un mecanismo súper sencillo que se le conoce como
¿Tú qué crees? ¿Cómo se llama todo eso? El Desde qué mecanismo. momento, que desde Ujú. que el alimento va bajando desde la boca, ¿ok? Desde que tú masticas el alimento va bajando por el tubo digestivo, por el esófago, cae en estómago, estómago lo revuelve, lo junta, ¿ok? Hace la mezcla del alimento con el jugo gástrico, se lo pasa al intestino delgado y el intestino delgado se lo pasa al, al intestino grueso o al colon. ¿Cómo se llama todo ese mecanismo o a qué se debe? Todo eso, ¿a qué se debe? ¿A qué mecanismo? Peristalsis, contracciones, contracciones, Ok, contracciones. ¿Ok? Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que el alimento no puede bajar solo. O sea, no o sea, hay una parte que sí baja por gravedad, pero la mayoría lo hace a través de algo que se le conoce como peristalsis. ¿Ok? O por medio de unas ondas que se conocen como ondas lentas. ¿Ok? es la contracción del músculo liso, ¿no? Exactamente. ¿Y quién lo realiza? Un marcapasos. ¿Ok? Y ese marcapasos, ¿quién lo genera? Se encuentra en múltiples partes del tracto intestinal, gastrointestinal, ¿ok? Y se le conoce como células de Cajal. Tercera pregunta de examen. ¿Sí? ¿Cómo se llama el marcapasos del tracto gastrointestinal o el sistema entérico? Ujú. ¿Ok? Células de Cajal. Son neuronas. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿por qué te comentaba eso? Porque ahorita vamos a ver todo eso, o sea, cómo es, bueno, la parte más, es una introducción, no es es una pincelada nada más, ¿no? Pero si te das cuenta, básicamente, pues ya te resumí algunas cositas, ¿no? Ahora, para que también el intestino, el estómago, el esófago, pueda realizar todas las funciones tanto de peristalsis, en este caso, contracción, mezcla, absorción, realiza a través de cuatro capas, ¿no? Que tiene el tracto gastrointestinal. En este caso, tiene una capa de mucosa, tiene una capa de submucosa, tiene una capa de, eh, en este caso, se le conoce como mientérica, ¿ok? Y aparte tiene una capa serosa, ¿ok? Entonces, cada una de estas capas va a realizar una función específica. ¿Y de dónde empieza? Desde el esófago hasta ano. ¿Ok? Con relación a la anatomía y el desarrollo del sistema gastrointestinal o tracto gastrointestinal, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, sí son considerados, pero en este momento tú los separas, ¿ok? Porque Ok. cuando funciona, en este caso, cuando funciona el intestino, pues trabaja páncreas, ¿sí? Pero cuando páncreas realiza función, la vesícula biliar almacena bilis. ¿Quién produce esa bilis? El hígado, ¿sí? Y por ejemplo, tú quieres absorber, en este caso, grasas, necesitas de la bilis, ¿sí? Entonces, ¿pero quién produce la bilis? El hígado, ¿no? Pero estos órganos son Ujú. como, o vísceras, por lo general les llamamos vísceras. Estas vísceras las separas con relación a lo que vamos a ver ahorita, ¿sale? Bien, entonces lo que vamos a estar viendo ahorita es básicamente esófago, ni siquiera boca nos vamos a ver eso, boca lo vamos a ver después. Entonces ahorita lo que tienes que aprenderte bien es cómo funciona el tracto gastrointestinal superior e inferior. O sea, ¿qué quiere decir? Esófago, estómago, ¿ok? Estómago, ¿sí? Ujú. Intestino delgado e intestino grueso o colon, ¿no? Colon ascendente, colon transverso y colon descendente y recto, ano, ¿ok? Entonces tienes que Ok. aprenderte eso primero, no es lo primerito, ¿no? Ahora, ¿por qué te aprendes eso primero? Porque lo demás se va a hacer súper sencillo, porque te vas a dar cuenta que todas las capas cambian, etcétera, etcétera, ¿ok? Bien, ahora, ahorita vamos a estar viendo lo que marca la anatomía de boca o cavidad oral hasta, en este caso, ligamento de Treitz y después de ligamento de Treitz, ano. Ahora, el ligamento de Treitz es un sostén básicamente del intestino, ¿ok? Que lo fija básicamente a esta cavidad peritoneal, ¿ok? Y este ligamento de Treitz va a ser tu punto de referencia si es un sangrado de tubo digestivo alto, un sangrado de tubo digestivo bajo, ¿sí? El ligamento de Ok. Treitz es una quinta pregunta de examen, ¿eh? Y se pregunta bastante, ¿eh? Se pregunta bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque digo, es el foco, es la zona, la región que te interesa más estudiar. Bueno, aprenderte de dónde a dónde va el ligamento Treitz y obviamente te vas a dar cuenta de dónde proviene un sangrado de tubo digestivo, ¿no? Etcétera. Bueno, algunos órganos huecos, boca, ¿ok? Esófago, estómago, intestino delgado, pues eso no nos interesa mucho, ¿no? Entonces vamos a verlo en la parte embriológica, ¿no? Que es como parte de la introducción del día de hoy.
Entonces, con relación al mesodermo, el endodermo y el ectodermo, las tres capas embrionarias van a estar contribuyendo a que se desarrolle el tracto, en este caso, tracto digestivo o tracto gastrointestinal, ¿ok? El mesodermo, Ujú. el mesodermo, tenemos el mesodermo somático y esplátnico, ¿ok? Estos dos los divide Ok. algo que se le conoce como celoma, ¿ok? Ese celoma se le conoce como la cavidad primitiva, ¿ok? Bueno, más bien se le conoce como cavidad peritoneal o peritoneo primitivo, es el que va a dar origen al peritoneo como tal, ¿no? Que el peritoneo básicamente es lo que envuelve a ciertos órganos, ¿no? Tenemos un peritoneo anterior, tenemos un peritoneo en el medio, ¿ok? Y tenemos un peritoneo posterior, ¿no? Entonces, pues básicamente vamos a encontrar órganos en diferentes zonas de los peritoneos, ¿ok? Y eso también es importante, por ejemplo, cuando hay un traumatismo abdominal o un politraumatizado, pues obviamente tienes que saber en qué parte del peritoneo vas a buscar, pues, un sangrado activo o considerar cuándo operar, etcétera, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es como que más relevante con relación a morfo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que básicamente a finales de la tercera semana embrionaria, ¿ok? Cuando ya se formó la cosa esa que se conoce como gastrulación, que ya tiene las tres capas, a finales de la tercera, entre la cuarta semana, inicios de la cuarta semana, ¿ok? Va a empezar a formarse lo que se conoce como tejido conectivo, ¿ok? Que ahí va a salir básicamente el mesodermo músculos, músculo liso, ahorita lo que nos interesa, tubo digestivo, ¿ok? El endodermo se encarga de formar, en este caso, hígado, vesícula biliar, páncreas y otros órganos más, ¿no? Y, por Ujú. ejemplo, este lado del ectodermo, lo que nos interesa, obviamente, son las neuronas, ¿ok? Esas neuronas que inervan al tracto digestivo, en este caso, el sistema nervioso entérico. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos tienen su propio sistema nervioso, en este caso, ¿no? Tienen un sistema nervioso entérico, ¿ok? ¿De dónde vienen? Del ectodermo. Ahora lo que sigue es aprenderse parte por parte, porque pues en embrio, en morfo, pues sí te preguntan esto, ¿no? ¿Ok? Ahora, vamos a ver primero, antes que nada, el mesodermo. Mira, esto es el celoma que te decía. Bueno, primero, antes que nada, tenemos las tres capas embrionarias. Eso, eso que está ahí, lo vas a ver ahora hacia arriba, no lo vas a ver de lado, que es muy conocida, ¿no? Que es Ujú. básicamente esta imagen de acá. ¿Ok? Esta imagen que tú ves Correcto. aquí es como la imagen pues, más conocida del embrión, ¿no? Ahora, Sí. si te das cuenta, aquí están tres componentes muy importantes que van a hacer que se deriven, pues, ciertas irrigaciones con relación al tracto digestivo, ¿ok? Pero esta es la imagen que te digo que es lo que probablemente no lo has visto, pero esta imagen la vas a ver de lado, ¿ok? Y si te das cuenta, aquí está, pues, por ejemplo, el tracto gastrointestinal, ¿ok? Por ejemplo, está los pliegues laterales, ¿ok? Y, por ejemplo, acá, vamos a ver aquí, ¿dónde está? Mira, esta es parte del mesodermo, ¿ok? Entonces, cuando veamos estómago, intestino, pues obviamente estas imágenes van a ir como tomando forma, ¿no? Va a ir como moviéndose, por así decirlo. Entonces, esta imagen lo vas a voltear y lo vas a ver, pues, de esta forma, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante de esta imagen? Pues que de esta imagen vas a obtener tres tipos de intestinos, por así decirlo. Tenemos el intestino anterior, tenemos el intestino medio y luego tenemos el intestino, en este caso, posterior. Ahora, ¿qué es lo importante de eso? Que a través de estos tres tipos de intestinos, ¿ok? Vamos a, pues, saber reconocer la irrigación de cada órgano, ¿ok? Por Ujú. ejemplo, del intestino anterior, que es este, ¿ok? Aquí vamos a tener órganos, por ejemplo, el esófago, estómago, hígado, ¿ok? Vesícula biliar. Ahora, de esos, esto que tú ves aquí es la aorta, ¿ok? Aorta descendente, etcétera. Bueno, aquí vamos a tener la primera pues, rama que sale del tronco, en este caso la aorta abdominal, ¿ok? Vamos a tener una arteria que se llama arteria celíaca. Y esta arteria celíaca, pues obviamente va a brindar tres ramas más, o sea, que se quiere decir que de una rama se subdivide y luego se subdivide. Entonces vas a tener tres ramas más acá de este lado, y esas tres ramas ya sea, pueden dirigirse directamente a irrigar el estómago, pueden dirigirse a irrigar al hígado, pueden dirigirse a irrigar a la vesícula, ¿ok? Etcétera. Y partes del intestino, ¿no? En este caso, sobre todo el duodeno, ¿no? La parte proximal o la parte distal. Y después de eso, si vas Ujú. bajando un poquito más, vas a encontrar la arteria mesentérica anterior.
que la arteria mesentérica anterior va a irrigar todos aquellos órganos que pertenezcan, en este caso, al intestino medio, ¿ok? Y por lo general van a estar de ahí todo lo que va a ser, viene siendo intestino distal, o sea, no la parte proximal, sino distal, hasta la parte del colon, ¿ok? Y por acá Ujú. abajo vamos a encontrar un poquito más abajo, si hay una arteria mesentérica superior, pues obviamente va a haber una inferior. Y la inferior, ¿ok? En este caso, de esta arteria, se irriga como que la última parte, en este caso, de los intestinos, en este caso, por lo general, intestino grueso, ¿ok? Por ejemplo, recto, ano, ¿ok? Ahora, con relación a las irrigaciones, todo lo que te comenté ahorita, primero antes que nada, el tracto digestivo. ¿Cómo lo vas a ir reconociendo embriológicamente? Primero, antes que nada, lo tienes que dividir, como te había dicho ahorita, en un intestino anterior, en un intestino medio y luego un intestino posterior. Entonces, en esta imagen ya se va como que un poquito más separado y se va mucho más claro con relación a cada órgano, ¿no? Pero en cada parte, como te decía, que en cada parte va a haber órganos diferentes. En cada parte, ¿ok? Pues obviamente va a generar una rama diferente, ¿ok? Ahora, fíjate de acá, en este momento. Del tronco celíaco vas a obtener esto, ¿no? Aorta abdominal, tronco celíaco. Del tronco celíaco van a salir tres ramas. En el tronco celíaco van a salir tres ramas diferentes. Esas tres ramas se le conocen como la hepática común, la gástrica izquierda y la arteria esplétnica, o sea, la que irriga al vaso, ¿ok? Entonces, esas tres ramas, ¿ok? Se pueden subdividir y más, hacer más ramas y más ramas, ¿ok? Entonces, por lo general, lo que te preguntan es básicamente, oye, ¿sabes qué? Pues un sangrado de tubo digestivo alto. Ok. Por lo general, siempre a buscar esta parte de acá arriba, el tronco celíaco. No vas a buscar hacia abajo, ¿ok? Mesenterica superior o mesenterica inferior. ¿Por qué? Por lo general más, bueno, por lo general esas arterias dan sangrado de tubo digestivo bajo, ¿ok? Ahora, ¿cómo te puedes dar cuenta cuál es cuál con relación a que, oye, sangró de arriba o sangró de abajo? Pues el color de la sangre es muy oscuro, significa que viajó por todo el tránsito gastrointestinal, ¿ok? Y cayó, ¿no? Entonces es mucho más oscuro. Entonces, obviamente, si dice, oh, viene de arriba. Si viene de arriba es porque la sangre es oscura. Importante eso. Bueno, independientemente de esto, pues antes que nada, el tronco celíaco se divide en tres ramas y estas tres ramas son las que tienes que aprenderte más. Estas son las tres ramas principales que debes aprenderte del tronco celíaco, ¿ok? Entonces, te das Ok. cuenta, pues básicamente te lo divide según la columna vertebral, ¿no? La vértebra, ¿no? Por ejemplo, torácica 12, lumbar, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es importante, sí, claro. ¿Por qué? Porque una arteria, una vena, pues no lo vas a poder ver en una radiografía, ¿no? O no lo vas a poder ver en una tomografía sola, ¿no? Tienes que pedir una tomoangiografía, ¿ok? O una resonancia magnética, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, la forma, pues, de localizarlo, pues, obviamente va a ser por estructura ósea, ¿no? Bueno, entonces, lo importante de esto es que sepas bien que, pues de aquí se puede recolectar sangre, en este caso, sangre venosa, sangre oxigenada, etcétera, ¿no? Por si te das cuenta, de la aorta descendiente, pues obviamente aquí tenemos la vena cava inferior, ¿no? Que esta cava inferior es la que le manda sangre, pues al corazón, ¿no? Obviamente, ¿sale? Claro. Bueno, entonces, tienes esto, ¿qué sigue? Esto de acá. Es el tronco celíaco, y el tronco celíaco, si te das cuenta, irriga bueno, antes que nada, este es el estómago, este es el esófago, esta es la curvatura menor y esta es la curvatura, en este caso, pues mayor, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, la mayoría de la curvatura menor del estómago, ¿ok? Está irrigada, obviamente, por una rama del tronco celíaco, ¿ok? Entonces, el tronco celíaco es una rama, pues, de la aorta, ¿no? ¿Ok? Obviamente. Entonces, de la aorta va a salir un tronco celíaco y el tronco celíaco se divide en tres ramas. Y el tronco celíaco va a sacar una rama por este lado, ¿ok? Este lado, lado derecho, va a ir hacia atrás, hasta la parte posterior del estómago, ¿ok? Que sí lo irriga, pero esta rama irriga sobre todo al vaso, ¿ok? Ok. Pero esta arteria en su cara posterior irriga a la cara menor del estómago, ¿ok? Ok. Entonces, a lo que voy, esto cómo lo vas a poner en la práctica. En la práctica es básicamente una persona que viene lacerado, en este caso puede venir por un arma de fuego, ¿ok? Una arma blanca. Si fue del lado izquierdo, en la cavidad abdominal, por lo general siempre le pegan a esa arteria. Ok. ¿Ok? Obviamente ahí te puedes, está sangrando esa arteria. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo vas a poder parar el sangrado? Una de dos. O clipeo,
el tronco celíaco y deja de sangrar o clipeo otra de las demás ramas, ¿no? Entonces es la práctica, en la cirugía, ¿cómo lo van a hacer? O sea, ¿cómo lo van a tratar? Van a abrir obviamente la cavidad abdominal, ¿ok? Van a buscar la arteria donde está sangrando, o la otra es buscar de dónde proviene, pues, esa rama, ¿no? Obviamente para parar el sangrado, porque si no para el sangrado, pues va a caer la persona, o sea, va a morir en un choque hipovolémico, ¿no? Y Ujú. eventualmente, pues fallece, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo importante con eso. Ahora, ¿qué sigue? La, la arteria del lado izquierdo, ¿ok? Si das cuenta, del lado izquierdo, la rama del lado izquierdo, en este caso, la gástrica izquierda lo que hace es básicamente es sale del tronco celíaco, pero como que genera una especie de rama, ¿ok? Y gira y irriga esta parte del estómago, ¿no? ¿Sí? Ujú. Del lado, en este caso, el lado derecho del estómago, ¿ok? Bien, ¿ok? Del lado izquierdo de la arteria gástrica izquierda se hace una ramificación y esa rama va a ser generar una rama especie de este tipo, ¿ok? Y va a ir directamente a irrigar al hígado, más bien, ¿ok? Y el Ok. hígado, ¿ok? Recibes esa arteria, esa arteria se la conoce como la arteria hepática común, ¿no? ¿Ok? Una lesión en la aorta, ¿ok? Dependiendo de qué parte de la aorta, si afecta el tronco ciliaco, pues obviamente todos los demás órganos no les va a dar sangre, ¿no? Entonces va a llevar a un proceso de hipoxia, isquemia, luego necrosis y infarto, ¿no? Entonces todos estos órganos se pueden llegar a infartar, ¿ok? Ahora, y te vas un poquito más abajo, obviamente vas a encontrar la arteria mesentérica superior, lo inferior. Pero lo importante, pues es esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues tenemos el tronco ciliaco y el tronco ciliaco pues se divide en tres ramas diferentes y pues las tres ramas diferentes pues son las que estas las que mencionamos, ¿no? Por ejemplo, ahí está la esplénica, ¿ok? Tenemos como tal la arteria gástrica izquierda y luego tenemos la arteria hepática común, ¿ok? Entonces para que lo tengas en cuenta Ujú. eso. Siempre va a ser preguntado eso, siempre, siempre. Entonces tenemos las divisiones anatómicas y ya acabamos de ver el intestino anterior, ¿no? Ahora vamos a ver el intestino medio. El intestino medio que sale de ahí el duodeno, la parte distal, por general es yeyuno, ¿ok? Ilion, ¿ok? Y después de ahí, obviamente, cerca de colon, ¿ok? Colon, por general, colon descendente, o ahí el esfínter iliocecal, ¿no? Por general, ¿ok? Todo esto está inervado por parte del sistema parasimpático y simpático. Aparte que tener nervioso entérico, tienen también un sistema, en este caso, periférico, ¿ok? El sistema nervioso periférico, ¿ok? Que Ujú. básicamente consta en parasimpático y en simpático, pues estos son los que van a inervar a estos órganos para que funcionen, ¿no? Y se liberen ciertos tipos de neurohormonas para que, pues, pasen ciertos tipos de eventos que necesitamos, ¿no? Tanto contracciones, peristalsis, secreciones hormonales, bueno, secreción de jugo gástrico, absorción, pues todo eso es regulado neurohormonalmente, ¿no? Entonces, es importante, pues, tener en cuenta eso. Ahora, ahorita vamos a profundizar un poquito en la parte parasimpática y simpática, ¿ok? Ahora, de las ramas de los pares craneales que salen de ahí, o sea, con relación al tracto gastrointestinal, nervio vago. Así que en tu examen siempre ponle nervio vago. Ok, siempre y cuando te hablen, pues obviamente del tracto digestivo, ¿no? Ok, en este caso el superior, sin considerar boca, ok, porque boca, desde ahí empieza todo, que boca por lo general es trigémino, ok, para canal número 5, ok, pero si quieres Ujú. bajar de esófago hacia, de esófago hacia abajo, o sea, hasta llegar a ano, ok, pues puedes considerar que el par canal número 10, en este caso el nervio vago, pues es que lo inerva, ¿no? Tanto en este caso parasimpáticamente o simpáticamente. Aquí, con relación al intestino medio, el intestino medio, quien le suple de sangre es la mesentérica, la arteria mesentérica pues, superior, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa con el intestino posterior? Ujú. Quien le suple de sangre es la arteria mesentérica inferior, ¿ok? Pues obviamente ahí ya cumple el colon transverso, distal, ¿ok? Colon distal, sigmoides, recto, ¿ok? Ujú. Eso es, creo, lo relevante, ¿no? Pero realmente lo más preguntable es la parte de acá arriba, ¿ok? La parte de acá arriba es la más preguntable, es con relación al tronco celíaco, ¿no? Que te da tres ramas, la gástrica izquierda, la arteria esplétnica, ¿ok? Y aparte te da, pues, la arteria hepática común, ¿no? ¿Sí? Y si das cuenta, pues, obviamente el nervio, ¿ok? La inervación, pues, sigue básicamente el recorrido con relación a los órganos, ¿no? Porque en este caso lo inerva el veno vago, ¿ok? Bien. Ok. Esto es básicamente un resumen de lo que comenté, ¿ok? Intestino anterior,
qué estructuras irriga, ¿ok? Con relación a la sangre que saca, con relación a la arteria que obtiene a través del tronco celíaco, pues tenemos esófago, estómago, todos estos. Superior, pues estos de acá, y el inferior, de estos acá, ¿no? Inervación, todos estos. Y obviamente, si tienes un traumatismo con relación a una columna, obviamente, pues te puedes afectarte pues, cierto tipo de órganos, ¿no? Pero eso, pues, no nos interesa realmente mucho. ¿Ok? La parte de inervación no tanto, sino que la parte de irrigación, ¿ok? Tenemos Ok. tres intestinos, tres intestinos diferentes, ¿ok? Con relación a la parte embriológica, ¿ok? Que en el adulto realmente pues ya se convierten como tal en arterias y en las arterias pues van a sacar ramas diferentes, ¿no? Entonces aquí tenemos el tronco celíaco, tenemos la mesentérica superior y la mesentérica inferior. ¿Cuál es la división del tracto gastrointestinal que incluye la faringe hasta la primera mitad del duodeno? Intestino anterior. Claro, ¿no? Sí, sí. Así es como te lo pueden llegar a preguntar, ¿no? Ok. Entonces, del intestino anterior, ¿ok? Tenemos el tronco celíaco y el tronco celíaco va a sacar las tres ramas que habíamos comentado hace un momento, ¿no? ¿Cuáles ramas va a sacar? En este caso, tanto la hepática común, la Ujú. gástrica izquierda y la esplétnica, ¿ok? Te los aprendiste, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Obviamente cada una de esas ramas pues va a irrigar a ciertas zonas de cada órgano, ¿no? ¿Ok? Después del tronco celíaco pues viene la mesentérica superior y después de o sea, hacia abajo descendiendo, después de la arteria superior pues va la arteria inferior, ¿ok? Y por ejemplo acá vamos a ver, por ejemplo, la cloaca, que pues la cloaca, como lo vieron el semestre pasado, pues da los órganos, en este caso urogenitales, ¿no? Pues por lo general la mesentérica inferior se concentra en esa parte, ¿no? No nos interesa mucho. Y partes del colon, la última parte del colon, ¿no? Que es por lo general, ano recto y sigmoides. Está sencillo. Esto es un resumen de quién en el First Aid. El First Aid básicamente te lo subdivide, ¿no? Aparte tiene su clasificación, tiene su clasificación, etcétera, ¿no? Tienes el ectodermo, tienes el mesodermo y tienes el endodermo. Por ejemplo, de aquí hay que tener en cuenta que lo que nos interesa sobre todo es del ectodermo, porque eso lo vas a ver en quinto semestre, por general casi todo lo que vas a ver en quinto semestre viene del ectodermo, ¿ok? Y obviamente parte de lo que viste el módulo pasado, que son los melanocitos, ¿no? Justamente se concentran aquí, en la cresta neural. En la cresta neural, ¿qué nos interesa a nosotros? Los pares craneales, ¿ok? Porque estamos hablando de un nervio vago. Depende porque te lo van a preguntar, oye, ¿de dónde viene el nervio vago? Tú, por ejemplo, tú pensarás, no, pues es que todos los órganos intestinales, pues viene el mesodermo, ¿no? Pero no, te están preguntando la parte de inervación, ¿no? ¿Ok? Viene aquí, ¿ok? Por ejemplo, te van a hablar de los plexos que inervan, en este caso el sistema nervioso entérico, el plexo de Meissner, el plexo de Auerbach, todos vienen de aquí, de la cresta neural, ¿ok? De la subdivisión, o sea, de la división grande del ectodermo, ¿no? Es para que lo tengas en cuenta eso. Tubo neural, ectodermo superficial no nos interesa. Lo que te interesa aquí, fíjate, Doc, tienes que estudiar ectodermo, pero sobre todo estudiar bien la cresta neural, ¿no? Cresta neural. Ok. Claro, ¿no? Del mesodermo, ¿qué te interesa? Pues todo, ¿no? Todo, 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 porque todos los órganos van a venir de ahí. Excepto cuáles, por ejemplo, del endodermo, sí vamos a tener parte del tubo digestivo, pero ¿cuáles vamos a tener nosotros? Por general, vamos a encontrar aquí hígado, vesícula biliar y páncreas. Por eso te dije que lo tienes que separar de esos órganos, ¿ok? Ok. Ahora, casi no voy a mencionar mucho el vaso. ¿Por qué? Porque en vaso lo vieron en la parte hematopoyética inmunológica. El vaso, ¿ok? Como tal, viene aquí del mesodermo. Pero, si te das cuenta, o sea, como tal, la irrigación, pues sí lo irriga el intestino, en este caso, el intestino anterior, ¿ok? Pero no sale de ahí, viene de otra parte el vaso, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta Ujú. eso. La irrigación, sí, viene de ahí, pero como tal, el órgano, la víscera, no viene de ahí, viene de otra parte, ¿ok? Pero del mesodermo, ¿ok? No viene del mismo origen, ¿sale? Para que lo tengas en cuenta. La irrigación sí viene de ahí, pero el órgano como tal no viene de ahí del mismo mesodermo, o sea, viene un mesodermo diferente, ¿ok? A ver, ¿cuál de los siguientes órganos gastrointestinales recibe su suministro de sangre de la arteria celíaca? Pues el ciego está muy abajo, el Claro. colon descendente también, recto también, el estómago. Claro, ¿no? El estómago, ¿ok? Si no viene el Sí. estómago, ¿cuál otro? Sí, el vaso estaría muy bien, pero ¿qué otros? Esófago, Vaso, ¿ok? hígado, esófago. Ajá. Justamente los conecta aquí. La parte azul, por ejemplo, aquí ya te lo
te los mencionan, te los recalca, por ejemplo, ¿cuáles son del intestino primitivo? Porque el intestino primitivo va a sacar el tronco celíaco, ¿no? O la arteria celíaca. ¿Cuáles? Esófago, estómago, páncreas, ¿ok? Ujú. Hígado, vesícula biliar. ¿Los tienes? Entonces, esos son los que tienes que tener. Ojo, es duodeno, pero duodeno, proximal o distal. Proximal, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta eso. ¿Qué órganos están incluidos en la división embriológica del intestino anterior? ¿Qué órganos están incluidos en la división embriológica del intestino anterior? Es la B. Claro, ¿no? Sí, Bien, sí. güey. Esófago y estómago. ¿Ok? ¿Te quedó claro eso? Sí. Bien. Ahora, si te das cuenta, Doc, ¿de dónde viene la circulación portal? Pues de aquí, pero el intestino medio. Y pues no Ujú, confundirte obviamente con la vena cava, ¿no? La vena cava con la vena portal, ¿no? Es que es básicamente como una subdivisión que sale del hígado, ¿no? Y el hígado obviamente le manda sangre deoxigenada pues al corazón, ¿no? Y es la que le cae al corazón por la parte inferior, ¿no? Y se mezcla pues, ujú. obviamente con la cava superior, ¿ok? Que básicamente es la que cae en las aurículas. ¿Cuál aurícula? Pues la derecha, ¿sale? Entonces, aprenderte esto no es tan tedioso porque realmente pues es nada más separar los órganos y ver la imagen, ¿no? ¿Ok? Bien. Ujú. ¿Y este? A ver. ¿Cuál es la principal fuente de irrigación sanguínea en el intestino anterior en el adulto? Ok, el intestino anterior en el adulto, o sea, ya unas como una persona nazca, ¿ok? Ujú. Obviamente ya no se considera parte de como o el feto va a ir madurando y ahora sí, el intestino anterior se convierte en algo que se le conoce como, Tronco celíaco. claro, ¿no? Aorta abdominal. No, pues es que la aorta abdominal viene No. las tres ramas, ¿no? Viene tanto la Ajá. mesentérica superior, la inferior y luego arriba el tronco, ¿no? Pero específicamente el intestino anterior es el tronco celíaco, ¿no? Esto de acá. Intestino anterior, tronco celíaco. ¿Ok? Irriga al estómago, hígado, vesícula, páncreas y por este lado, el lado izquierdo, tenemos el vaso, ¿no? Por eso te digo que aquí no lo consideran, pero como es que se mete como ahí de metiche, ¿ok? El vaso ahí Sí. está, ¿ok? Pero es un órgano, una víscera que es irrigado por el intestino anterior, ¿ok? Anterior. Ujú. En este caso la arteria que sale ahí es el tronco celíaco, ¿ok? Y acuérdate bien, se divide en tres ramas. Tenemos la rama en este caso, del hepático común, tenemos la rama, en este caso, del vaso, en este caso la arteria esplétnica, y la otra es la arteria del estómago, ¿ok? La, la gástrica izquierda, ¿no? ¿Ok? Va. ¿Qué estructuras están asociadas con la irrigación proporcionada por la arteria celíaca? Mm, ¿Qué estructuras Acuérdate están que cuando te asociadas? ponen el nombre de arteria celíaca, es lo mismo que tronco Celíaco. celíaco. ¿Ok? Va, perfecto. Va, entonces, ¿tú crees a dónde van a ir? Mm, Estructuras están asociadas con la irrigación. Faringe no. Colon ascendente no. Pues yo creo que es la C. Estómago y duodeno proximal. Claro, ¿no? Eso Sí, está sencillo porque está hablando del estómago y está incluyendo la parte proximal en este caso, del duodeno, ¿no? del Si fuera duodeno. la parte distal, obviamente la parte distal está para acá abajo, ¿ok? Y Ajá. justamente aquí se va a encontrar un ligamento que te comenté ahorita, que se llama el ligamento de Treitz, ¿no? Es básicamente lo que sostiene al intestino para que se vea así, de esa forma. Si no lo sostiene, pues se cae todo el intestino, ¿no? Porque ese Ujú. ligamento, pues, hace que se vea como curviadito, ¿ok? Va. Entonces, otra imagen, más de lo mismo, ¿ok? Tenemos esófago, estómago, ¿ok? Y estómago, pues obviamente aquí, pues obviamente el estómago tenemos el intestino, ¿no? Delgado, ¿ok? Ahora, por ejemplo, acá, tronco celíaco va a sacar su primera rama, ¿ok? Recuerda que el tronco celíaco viene del intestino primitivo, ¿ok? Bueno, viene el intestino anterior, el tronco celíaco saca su primera rama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta rama? Pues esplénica, porque va a dirigir directamente a irrigar en este caso, al Vaso. vaso, ¿ok? Pero de este vaso, ¿ok? De esta arteria sale como una arteria chica, ¿ok? Se llama gástrica corta, ¿ok? Entonces, Ok. esta irriga la porción pues, pequeña, pues, en este caso del estómago, ¿ok? Por eso se llama short gastric o gástrica corta, ¿no? Gástrica Ujú. pequeña, no sé. ¿Ok? Bien, entonces sale esta ramita, ¿ok? Y esta ramita pues irriga la parte
izquierda del estómago, ¿ok? Va. Ahora, ¿qué pasa con esta misma arteria esplénica? Pues esta misma arteria esplénica, pues saca unas arterias que se le conocen como arterias gastroepiploicas, ¿no? ¿Ok? Bien, ahí está, Ujú. das cuenta, ahí está. ¿Ok? Ok, va. ¿Por qué se llaman gastroepiploicas? Porque acá tenemos como un tejido que se le conoce como epiplón, ¿no? Y es básicamente la que recubre el estómago. Nada más que en esta imagen no lo ves, ¿ok? Va. Ajá. Entonces, de acá vas a tener el tronco celíaco y el tronco celíaco va a sacar su otra rama, ¿ok? Su rama, ¿cómo se llama esta rama? Su rama, en este caso, de la hepática, ¿no? La hepática común, va hacia acá. La hepática común y la hepática común, ¿te das cuenta? Se va a subdividir, ¿no? Cuando entra al hígado, se divide en una hepática izquierda y luego se divide en una hepática Derecha. derecha. Y la misma hepática común se puede subdividir, ¿ok? Sobre todo la derecha, se subdivide en una rama que se conoce como arteria cística, ¿no? Y la arteria cística, pues es la que va a irrigar ¿a qué? A la vesícula biliar, Vesícula. ¿ok? Y justamente a las personas, ¿qué se les hace cuando les quitan la vesícula? Pues obviamente la vesícula se corta, ¿ok? Pero, Ujú. obviamente, cierran esto, o sea, primero antes que nada, te hacen un clip de esto, sobre todo este lado, te hacen un clip, ¿para qué? Para que no haya un sangrado pues masivo en este caso, ¿no? Te cierran, te clipean la cística, ¿ok? Bueno, y por acá a este lado vamos a encontrar la otra ramita que se encuentra aquí arribita, ¿ok? Es la gástrica izquierda, ¿no? Que irriga ¿qué parte? Pues del estómago, pues la parte izquierda, ¿no? Y esta Izquierda. misma es la que irriga al esófago, ¿ok? La gástrica Ujú. izquierda se subdivide en la arteria, una rama esofágica, ¿no? Al esófago, ¿ok? Entonces, para que lo tengas en cuenta, porque pues cada una de esas son preguntadas en los exámenes, ¿ok? Entonces, si te das cuenta aquí, irriga el duodeno proximal. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esta misma rama, ¿ok? Esta misma rama, ¿ok? Esta misma rama del Ujú. tronco celíaco va hacia acá abajo también. Entonces, estas mismas ramas de la hepática común se hacen como en ramificaciones, o sea, no dentro del hígado, no intrahepático, sino que fuera del hígado, hacia abajo, y pues te das cuenta, irriga la parte del estómago, ¿ok? Pues, se llama gastroduodenal, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que la hepática izquierda, bueno, pues, disculpa, la hepática común se va a subdividir en una arteria que se conoce como gastroduodenal. Gastro de estómago, duodeno, pues de duodeno, ¿no? Intestino. Entonces, esa rama va a irrigar esta pequeña porción en este caso, del estómago, ¿ok? Y del duodeno, ¿ok? Por eso te Ok. digo que, por eso viene acá la pregunta, irrigación de la arteria celíaca, ¿no? ¿Cuál es irriga? Pues al estómago y al duodeno. ¿Cómo se llama esa arteria? Gastroduodenal. Gastroduodenal, ¿no? ¿Me entendiste o no? Sí. Está relativamente práctico esto, ¿ok? Pues de eso se trata la primera clase, ¿no? Pues nada más. Y va a haber más arterias, pero realmente ya no nos interesa eso, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las que realmente importan los exámenes? Siempre va a ser el tronco celíaco. ¿El tronco celíaco de dónde viene? Pues de la aorta. ¿De qué? Aorta descendente, ¿no? Obviamente, Ajá. ¿ok? Entonces, por lo general, te van a preguntar, oye, ¿qué arterias irrigan al estómago y al duodeno? O la otra es, oye, ¿de dónde proviene la arteria que suministra sangre al intestino delgado y al estómago? No te van a venir gastroduodenal, tampoco va a venir troncocíliaco, te va a venir hepática Hepática común, ¿ok? común. Porque la hepática común es la que se subdivide, ¿ok? Bien. O la otra es, oye, la misma arteria que suministra sangre al estómago y a la pequeña porción del duodeno, a la parte próxima del duodeno, ¿ok? También suministra al hígado o también suministra a la vesícula biliar. ¿Cómo se llama esa arteria? Pues se llama hepática Hepática común. común. ¿Me explico? Bien. Ok. O la otra es, por ejemplo, de estómago, esto es lo difícil del estómago. El estómago te van a preguntar, oye, ¿qué arteria suministra al estómago? No, pues todas las que son ramas, en este caso, del tronco celíaco, ¿no? Pero ¿de cuál estamos hablando? De la gástrica izquierda, ¿ok? O también podemos hablar de la esplénica. ¿Por qué? Porque la esplénica genera una ramificación pequeña que se le conoce. Ok, genera unas arterias que se le conocen como gástricas, o no, arterias gástricas cortas, ¿no? Que son estas Ujú. ramitas, ¿ok? Supongo que son así como capilares, pequeñitas. ¿Ok? Sí. Entonces, sí, todo esto se lo pueden llegar a preguntar y de muchas formas, si te das cuenta. ¿Ok? Pero realmente no está difícil cuando te lo aprendes bien, ¿no? Y pues obviamente te van a preguntar qué otra cosa. Ah, pues mira, ¿sabes qué? La arteria que suministra al estómago, ¿ok? La porción izquierda, ¿cuál es el origen embrionario? Pues obviamente te van a preguntar que con relación a los intestinos, ¿no? Tanto anterior,
posterior o medio, ¿no? Y es del Ajá, intestino anterior. anterior. ¿Ok? Bien. De acuerdo al desarrollo embrionario, ¿cuál de las siguientes estructuras se encuentra vascularizado por las ramas de la arteria celíaca y mesentérica superior? Ok. Están hablando intestino anterior e intestino, en este caso, medio. ¿Ok? Medio. Ok. Se encuentra vascularizado por ramas de la arteria celíaca. Ok. De lo más bajo que llega la celíaca es al duodeno y la mesentérica superior, pues yo creo que es la B. Claro, ¿no? Porque estamos hablando del duodeno proximal Sí, y estamos hablando del duodeno distal. ¿Ok? Para que distal. tengas en Ajá. cuenta eso, ¿no? Claro que sí. Entonces, fíjate, tenemos a la aorta descendente. ¿Qué va a sacar? ¿Qué arteria nos interesa? El tronco celíaco, ¿verdad? El tronco celíaco, ¿qué saca? ¿Qué arteria saca? La hepática común. Y la hepática común se subdivide en una arteria que se conoce como gastroduodenal y cubre la primera porción de duodeno, o en este caso, el duodeno proximal, ¿no? Pero el mismo tronco, pues obviamente saca una arteria que se conoce como gástrica izquierda y cubre la parte del estómago del lado izquierdo, ¿ok? Pero, pues Ajá. como se llama gastroduodenal con relación a esta arteria que se deriva de la hepática común, pues la que irriga al estómago, ¿no? Ahora, Doc, pero es que venía la mesentérica superior, pues la mesentérica superior es la que va a cubrir la parte distal del Distal. intestino Ajá. delgado. Esta es la mesentérica superior, ¿ok? ¿Te das cuenta cómo lo abraza? Y obviamente aquí Sí, pasa sangre, ¿no? ¿Sí? es Bien. verdad. Entonces, aquí vas a encontrar parte de la aorta, ¿ok? Y pues este es el ángulo mesentérico, ¿no? Este ángulo mesentérico disminuye de tamaño cuando una persona pierde peso muy rápidamente. Y eso se mide en las tomografías. Y eso es también pregunta de exámenes. Por ejemplo, ¿qué otras personas pues se pueden morir de un síndrome de la arteria mesentérica superior? Si quieres, búsquelo. Síndrome de la arteria mesentérica superior. A ver, voy. Anoréxicos, pacientes con cirugías bariátricas, ¿ok? Porque le reducen muy rápidamente la grasa, por lo general la grasa, en este caso la grasa abdominal, y esta grasa la ocupas, ¿para qué? Para generar este espacio, ¿ok? Para evitar que se colapse con relación a la arteria con el duodeno, ¿ok? Sobre todo la tercera Ujú, porción. Y esta porción se puede quedar pues, isquémica, ¿por qué? Porque la aplastas el duodeno y se puede morir por un problema obstructivo la persona, ¿ok? Entonces, para que ujú, tengan en cuenta eso. ¿Y qué otra persona? Como un tercer grupo, una tercera opción, son quemaduras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en quemaduras, si lo viste en piel, se pierde una gran cantidad de tejido adiposo. Y parte del tejido adiposo, cuando entras en una quemadura o tienes un proceso de quemadura, pues se pierde grasa, en este caso también, grasa abdominal. ¿Ok? ujú. Eso es súper relevante porque, por ejemplo, si tú no te das cuenta, oye, por ejemplo, estás en internado y a un quemado y se queda, dice, doctor, es que tengo mucho dolor en el estómago, no me duele las heridas de la piel, tengo mucho dolor en el abdomen. Pues, ¿qué crees que tendrá? Un síndrome de mesentérica superior. O sea, isquemia y duele por isquemia, ¿no? O sea, por ejemplo, al corazón, si no llega sangre, es un infarto, ¿no? Dolor de pecho. Ah, bueno, un síndrome de mesentérica superior, de ¿cuáles son los síntomas de los pacientes? Pues, dolor, en ese caso abdominal, ¿no? Generalizado, en la boca del estómago, etcétera, ¿no? Hasta tú pensarías, ¿sabes que tiene un infarto? Le haces un electrocardiograma, las troponinas salen normales, no hay elevación de ST, pero el paciente dice, doctor, es que me duele más de 20 minutos en el pecho o la boca del estómago, ¿no? Entonces ahí, obviamente, son como sugestivos a buscar diagnósticos diferenciales y esto podría buscar, ¿no? ¿Ok? Ujú, Y le preguntas, oye, ¿le han hecho cirugías recientemente? Sí, doctor, hace como un mes me hicieron una cirugía bariátrica. ¿Ok? Y estos son problemas comunes. ¿Por qué? Porque una persona que entra en una cirugía bariátrica pierde peso muy rápidamente. Si pierde peso muy rápidamente, pues obviamente tu cuerpo va a empezar a consumir gluconeogénesis, come grasa, lipólisis y parte de los lípidos que se pierden, pues es grasa abdominal, ¿no? Entonces, la mesentérica superior, ¿ok? Saca unas ramas que van directamente al colon, en este caso colon ascendente, pero sabemos que el colon ascendente se conecta con el intestino delgado, pero en la porción distal o en la porción del ilion, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que puede venir primera porción, ujú. segunda porción o tercera porción, ¿ok? Por ejemplo, acá, ¿te das cuenta? Todo esto es el duodeno, ¿ok? La Ok. la primera parte, la segunda parte o la tercera parte, ¿no? Y después sale el yeyuno y el ilion, ¿no? O sea, que la parte
más próxima a la que está pegado pues hacia el estómago, pues obviamente es esta parte, ¿no? Junto con el yeyuno, ¿ok? Pero la parte del ilion se puede considerar como la parte del intestino delgado, pero proximal o distal. La distal porque es la más lejana, ¿sí? Y justamente la parte más lejana, ¿ok? Que es el ilion, que es esta zona de acá, Ujú. pues se conecta con el colon, ¿ok? Pero el colon ascendente por medio de algo que se conoce como esfínter, en este caso iliocecal, ¿ok? ¿Te das cuenta? Pues esta imagen de acá, mira, fíjate. Este es obviamente el ilio, ¿ok? Y estas son venas, pues obviamente venas con relación a las arterias, que vienen de dónde? De la mesentérica, en este caso, de la superior, ¿no? ¿Ok? Si te das cuenta, ese es el Ujú. compartimento y esto, pues obviamente es la parte iliocólica, ¿no? O sea, el colon, ¿ok? Junto con el ilio se conecta. Obviamente es la vena iliocólica, pero esto se le conoce como, pues, esfínter iliocecal, es la porción en la que se conecta. Y esta, ustedes dirían, esta porción de acá, súper muy importante para una enfermedad que lo hacen un poquito más adelante. Como te das cuenta, todos los órganos van a tener sus enfermedades autoinmunes. Aquí va a aparecer una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn. Ok, aquí. Esta zona acá siempre se lo quitan a las personas. Siempre se lo quitan. Las que tienen Crohn. Siempre. Les hacen Ok, ileocolectomía. Bueno, el chiste es que quería que vieras esto. Esto es la válvula ileocecal, ¿ok? O el esfínter ileocecal, válvula, la válvula ileocecal, ¿ok? Y esta es la que se conecta, ¿ok? Y esa es el apéndice, ¿no? ¿Ok? Y aquí es donde va a empezar el colon a empezar a absorber agua, ¿ok? Y por aquí va a pasar nutrientes, ¿ok? Por lo general ya son desechos porque se lo van a entregar literalmente el colon, ¿no? diferentes estructuras, su irrigación se deriva del intestino medio. Es la arteria mesentérica superior que irriga todo lo que es del intestino delgado distal, la B. Y si no viene el nombre de intestino, si no viene el nombre de intestino delgado distal, Va a ser el ilion. ilion, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas Sí, porciones se sí. divide el intestino delgado? En tres. ¿Cuáles son las En porciones? Duodeno duodeno, yeyunio e ilion. e ilion, ¿no? Y el ilion es la que se conecta con el colon. ¿Qué colon? ¿Ascendente, transverso o descendente? Ascendente. Ascendente, ¿no? Así es. Así como tú lo acabas de decir. Este es el colon ascendente y este es el intestino delgado, ¿no? Ujú, El intestino delgado, pues obviamente tiene su porción de duodeno, ¿ok? Aquí tenemos la parte yeyuno, ¿ok? Y tenemos el ilion, ¿no? Y el ilion es la que se conecta con el colon ascendente, ¿no? Y ujú, esta es la arteria que estamos platicando, ¿no? La mesentérica superior deriva de dónde? Del intestino medio, ¿ok? No del intestino anterior y tampoco del posterior, sino del medio. Y entonces, de ese intestino, ya no la parte embrionaria, ya como tal, en el bebé y en el adulto, la mesentérica superior va a sacar unas ramas y las ramas, te das cuenta, pues irriga parte del intestino grueso, el colon ascendente y esta parte del ilion, ¿ok? Y pues eso es básicamente lo mismo, duodeno, el duodeno, la parte superior, la primera porción, también te lo pueden poner así, superior, descendente, la parte horizontal, la parte ascendente, creo que estas dos no, entonces te pueden poner como superior o descendente, ¿no? Te pueden ujú. confundir, pues, pero pues duodeno, primera, segunda, tercera, ¿no? Esas porciones, ¿ok? A ver, ¿qué estructuras están suplidas por la arteria mesentérica inferior? Ok, ya ¿Qué no es estamos suplido? hablando de la superior, ya no estamos hablando, bueno, ya no estamos hablando de la anterior, ya no estamos hablando del intestino anterior o tronco celíaco, ya no estamos hablando del mesentérica superior, hablamos de la parte inferior. Ok, es el recto y el colon descendente. Descendente, ¿verdad? Sí, Ok, sí, sí. sobre todo recto y colon descendente, exactamente, ¿no? Muy bien. Y, por ejemplo, si no vinieran esas opciones, ¿qué otras opciones pueden venir? O sea, puedes decir sinónimos o pueden venir como otras palabras. Sí, pueden venir, no sé, Sigmoides, sigmoides, ajá. sigmoides, ano, ¿ok? Esas zonas también pueden venir, ¿ok? Ok, Sí. Pues esto, ¿no? O sea, toda esta parte de acá, ¿no? La parte descendente, ¿ok? Es mesentérica superior. O sea, si te das cuenta, sí saca ramas, pero no son las ramas principales, ¿ok? Sino lo más importante son las ramas de la inferior, ¿no? ¿Ok? Esta imagen es una persona que no puede comer bien. La comida no baja del esófago, entonces el estómago no le llega comida, ¿ok? Y esta patología es una patología, en este caso,
de motilidad, ¿ok? ¿Qué pasa en esta enfermedad? Esta enfermedad se llama calasia, afecta al esófago, ¿ok? Sobre todo afecta en la parte distal. En la parte distal hay un esfínter en el esófago que básicamente se abre y se deposita el alimento, se queda bajando por el esófago hasta el estómago. Entonces, a lo que voy es que el estómago no va a llegar comida, no va a llegar alimento. ¿Por qué? Porque ese esfínter no se abre. Ahora, esta enfermedad, ¿por qué ocurre? Pues es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Que se destruyen básicamente unas neuronas, ¿ok? Se destruyen esas neuronas que están ahí. ¿Cómo se llaman esas neuronas? Pues obviamente se llaman células de Cajal. Se destruyen esas neuronas y las neuronas pues ya no generan, en este caso, pues una relajación, sino que están muy contraídas sostenidamente, ¿no? Entonces, obviamente, se va a generar esta imagen que se le conoce como pico de pájaro o cola de ratón, ¿ok? Y de esto es una patología de esófago y en este estudio, pues te das cuenta, es un masculino, es un masculino de 54 años de edad, tiene dolor epigástrico, o sea, todavía no lo has visto, me gustaría que ya vieras más, pero no pasa nada. En la endoscopía superior se muestra una biopsia, ¿ok? Que el esófago revela un adenocarcinoma, o sea, es un cáncer maligno, ¿ok? Ahora dice, ¿cuál de las siguientes arterias alimenta principalmente, pues, a este tumor, ¿no? O sea, recuerden que hay tumores que consumen sangre, bueno, consumen oxígeno. Obviamente vas a través de qué viajan, pues eritrocitos, ¿ok? Hemoglobina, sangre, ¿no? Entonces, Ujú. eh, ¿qué arterias le suplen pues esa sangre o ese crecimiento con relación a las células cancerosas? Pues si hablamos si hablamos de esófago, pues obviamente tenemos que buscar la irrigación de esófago, ¿ok? Y la arteria es esta arteria que están viendo acá, la arteria gástrica izquierda, pues obviamente es la que viene del tronco celíaco, ¿no? Entonces por eso mismo la que tienes como que estudiarlo, por así decirlo, ¿ok? Por ejemplo, te pueden poner Wow, una ok. patología, ok, te puedo poner una Ujú. patología de esófago, dime la irrigación, porque estás hablando de esófago, ¿me explico? Te voy a poner una patología de intestino, dime la irrigación de esa patología. ¿Me explico? Estamos hablando de una patología esofágica, pues obviamente tienes que buscar dónde está la irrigación del esófago, ¿no? Tú sabes que el esófago le suple sangre, la arteria gástrica, ¿ok? Izquierda, que proviene del tronco celíaco, ¿no? Ves esta rama que sale ahí y se ramifica hacia arriba, o sea, ascendente, y irriga pues esta parte del esófago, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Y esto es básicamente un buen resumen de todo lo que hemos estado viendo.